Muy buenas tardes. Para mí un honor y un placer poder estar aquí con ustedes en la Fundación CRIS. Muchas gracias a Marta Cardona por la invitación. Como pueden ver en el título, la oncología en el siglo XXI. Realmente ha sido una coincidencia, pero en lo que llevamos de siglo se han descubierto se han hecho enormes avances. De hecho, todas las terapias que se están aplicando en este nuevo siglo son totalmente novedosas. La vieja quimioterapia ya solamente se aplica en aquellos casos donde todavía las nuevas terapias todavía no han llegado, ¿no? Y ahí es donde realmente el investigador tiene que trabajar. Ven que ponen presente y futuro de la medicina de precisión. Como les acabo de decir, desde finales del siglo XX, concretamente el año 98, se ha producido una auténtica revolución en las estrategias terapéuticas para el tratamiento de los distintos tipos de cáncer, porque no olvidemos que en castellano utilizamos la palabra cáncer en singular, pero cáncer es un conjunto de más de 200 enfermedades y cada una de ellas tiene que tener un tratamiento, un seguimiento especial. De hecho, hoy en día que ya se han secuenciado miles de tumores, no hay dos tumores idénticos. Puede haber parecidos, pero no idénticos. Hasta el año 98, todos los tratamientos antineoplásicos estaban basados en fármacos que inhibían procesos básicos de las células, pero que evidentemente no distinguían entre la célula tumoral y la célula normal. Esto hacía que tuvieran o que tengan una alta toxicidad. Y de hecho, estos fármacos solamente se podían utilizar porque disponen de una ventana terapéutica, es decir, son un poquito más activos contra las células tumorales que contra las normales. Pero esto solamente se podía saber de forma empírica, lo cual impedía el que se pudiera incluso aumentar el número de fármacos. En el año 98 se aprobó Herceptina, que todas aquellas personas que han tenido cáncer de mama seguro que lo conocen. Es un anticuerpo monoclonal dirigido contra un receptor HER2 para un subtipo de cánceres de mama. Tenemos que saber que en cáncer de mama también hay más de 10 tipos diferentes de cáncer. En 2001 se aprobó Glivec. Glivec es un quimiotipo, es decir, la primer molécula pequeña que ataca a un oncogen que está exclusivamente activado en un tipo de leucemia, la leucemia mielógena crónica. Si bien este es un tipo de cáncer relativamente poco agresivo, hoy en día hay muchísimas personas curadas, con mayúsculas, gracias a Glivec. Estos fármacos tienen, a diferencia de lo que les comentaba anteriormente, la propiedad de estar dirigidos contra moléculas directamente implicadas en cáncer, lo que llamamos oncogenes. Y esto ha hecho que todas estas nuevas aproximaciones terapéuticas se conozcan bien como terapias dirigidas, otras veces se le ha llamado tratamientos personalizados, pero desde que en enero del año 2015 el presidente Barack Obama utilizó el término medicina de precisión en el Union Address que hace todos los años en enero al Congreso de Estados Unidos, ese sea el nombre que ahora utilizamos para designar a todas estas terapias. La medicina de precisión consiste simplemente, nada más y nada menos que en el diseño de fármacos selectivos contra dianas moleculares directamente implicadas en los procesos y que conocemos genéricamente como drivers, como la palabra castellana, como provocadores de la enfermedad, y entre las que incluimos, por supuesto, las oncoproteínas o las proteínas producidas por los genes. De todas formas, no siempre, a pesar de todo el conocimiento que se ha acumulado estos años, no siempre conocemos todos los drivers. Por ejemplo, en un tumor tan frecuente como el cáncer de pulmón escamoso, todavía no conocemos los drivers. En otros casos, los drivers no son farmacológicamente abordables. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todo el conocimiento que tenemos en el siglo XXI, todos los ordenadores, etcétera, etcétera, no sabemos cómo atacar farmacológicamente a muchas de estas moléculas, incluidas el oncogen KRAS, que fue el primer oncogen que se descubrió hace ya 35 años.
o en el caso de tumores causados por inactivación de los genes supresores. Es decir, en este caso, lo que causa cáncer es que un gen no esté allí. Es como si se estropean los frenos de un coche. Entonces, no podemos atacar a lo que no está. Entonces, lo que se desarrollan son fármacos en lo que llamamos dianas accionables, que probablemente sea una traducción que le asuste a la Real Academia Española de la Lengua, pero es la traducción mejor que tenemos por ahora. Entonces, estas dianas accionables son proteínas que no son ellas las causantes del cáncer, pero sí que contribuyen al cáncer, y se piensa que inhibiéndolas podemos también causar la inhibición o la regresión de los tumores. ¿Dónde estamos? 20 años, o mejor dicho, 21 años después de que se descubre la Herceptina, o mejor dicho, que se aprueba por la FDA, se descubrió bastante antes. Como les decía antes, se han secuenciado más de 100.000 genes y podemos decir que ya conocemos casi todos los malos de la película, casi todos los drivers, y desgraciadamente son muchos. Son más de 500. Esto, evidentemente, representa un reto muy considerable para los investigadores. Y además tenemos el problema de que hasta el momento solamente existen fármacos, es decir, moléculas ya aprobadas por la FDA o por la EMEA, que se pueden utilizar en los hospitales, contra solo 9 de estos drivers. Es decir, todavía estamos en un porcentaje muy pequeño de fármacos comparado con el enemigo al que tenemos que luchar. Si tenemos en cuenta los 35 genes de cáncer más frecuentemente mutados en los tumores más frecuentes, y valga la redundancia, solamente hay fármacos aprobados contra 3 de ellos. El receptor de crecimiento de células epidérmico en cáncer de pulmón, BRAF en el melanoma metastático y, muy recientemente, no sé si incluso se ha llegado a aprobar todavía, contra una fosfoinositol quinasa que está mutada en algunos cánceres de mama. Evidentemente hay más fármacos contra las dianas accionables, pero aún así no pasan de 20 o 30. Evidentemente, cuando digo el número de fármacos me refiero al primero que se aprueba. Luego la industria farmacéutica, lógicamente, tiene que aumentar su portfolio y a lo mejor contra una diana hay 7, 8 o 9 fármacos, pero si todos tienen el mismo mecanismo de acción, para el investigador lo contamos solo como uno. ¿Cuáles son los retos que nos enfrentamos? Bueno, creo que con lo que he dicho ya se lo pueden ir imaginando ustedes. En primer lugar, la carga mutacional, es decir, los tumores tienen miles de mutaciones y muchas de ellas, docenas de ellas, están directamente implicadas en cáncer. Por lo tanto, el enemigo es muy complicado. Por otro lado, tenemos que también lo he mencionado de pasada, la abordabilidad farmacológica. La mayor parte de las dianas contra las que tenemos que actuar no son farmacológicamente abordables, es decir, no sabemos cómo abordarlas, y algunas de ellas porque no tienen una actividad que podamos inhibir, por lo menos con los conocimientos que tenemos ahora. Al final de la presentación verán ustedes una posible nuevas estrategias químicas que esperemos, confiemos en que den resultados para el futuro, en las próximas décadas. Después hay un problema que le conocen muy bien todos los que han sufrido de cáncer o están sufriendo de cáncer: la toxicidad. La toxicidad puede ser debida a la diana. Es decir, el hecho de que una diana participe en cáncer no quiere decir que no sea esencial para la vida. Entonces, si la atacamos, nos estamos causando daños a nosotros mismos. Y esto es una parte inherente que no podemos evitar. Es decir, esto es intrínseco al proceso biológico. Por otro lado, sí que podemos evitar lo que en inglés llamamos off-target effects, es decir, los fármacos no son perfectos. Y si una molécula inhibe a una enzima, pues a lo mejor inhibe a 5, 6, 7 más que no queremos que las inhiban. Y esto lo que hace es que impide o está dificultando el que los clínicos, los oncólogos, puedan combinar fármacos, 2, 3, 4, 5 fármacos para atacar el cáncer. Porque pensemos, si un cáncer tiene 20, 30, 40 mutaciones, ¿no parece demasiado naif tratar de curarlo con un fármaco solo?
Evidentemente vamos a tener que combinarlos, van a tener que combinarlos, pero cuando se combinan hay demasiada toxicidad. Por eso la mayor parte de los fármacos que se están utilizando hoy en día en la medicina de precisión se tienen que utilizar por sí solos y eso causa resistencias. Como dice el proverbio que una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tienen ustedes el caso de Bemurafenib. Bemurafenib es el inhibidor de BRAF, que es un oncogen que está mutado en el 60% de los melanomas metastásicos. Aquí tienen ustedes al paciente a la izquierda con un melanoma. Evidentemente no hace falta ser médico para ver lo diseminado que está. Y 2 meses después de recibir Bemurafenib, el paciente parece curado. ¿Cuál es el problema? Que al año aparecen las resistencias y el paciente vuelve al punto de partida. Repito, es naif. Dentro de 20 años los científicos se asombrarán de que en 2019 estemos tratando una enfermedad con 20, 30, 40 mutaciones con un solo fármaco. Pero hoy es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Bueno, evidentemente una forma es hacer descubrimientos nuevos. Y uno de ellos creo que es obvio, que es la inmunoterapia, y como saben ustedes, ya lo he oído hablar a la presentación de Marta Cardona, que la Fundación CRIS ya ha financiado una unidad de inmunoterapia que está en manos no competentes, más que competentes, de Luis Pazares en el 12 de octubre, que este año, los últimos años, pues prácticamente ha inundado el New England Journal con trabajos sobre inmunoterapia. Así que no voy a decir nada más que eso, porque la Fundación CRIS ya ha reconocido la importancia de la inmunoterapia. A pesar de eso, evidentemente, la inmunoterapia solamente cura por el momento un determinado número de tumores. Evidentemente, otra forma es mejorar la especificidad de los fármacos para que, reduciendo la toxicidad, podamos combinarlos y atacar mejor a los pacientes. Y la otra es investigar más. Investigar más, es decir, descubrir más vulnerabilidades, más selectivas y que permitan bloquear los procesos oncológicos sin afectar la homeostasis del paciente, sin afectar a los tejidos normales. Y es con ello lo que quisiera terminar hoy, porque hace concretamente no llega a 2 horas, se ha levantado el embargo de un trabajo que hemos publicado en Cancer Cell y que me gustaría compartirlo con ustedes como primicia. Confío en que mañana en los medios de comunicación oigan más sobre estos resultados, que son resultados experimentales. Quiero dejar muy claro que esto no va a afectar a los pacientes de cáncer que tengan ya cáncer de páncreas. Se trata de una nueva combinación terapéutica para el cáncer de páncreas. Pero, voy a pasar esta parte, pero que, como pueden leer aquí, y por supuesto que está en inglés, es la primera vez que se ve regresar, es decir, desaparecer completamente tumores de páncreas. En ratones experimentales, pero son unos ratones modificados genéticamente, en los cuales introducimos las mismas mutaciones que tienen los seres humanos, los pacientes, y que el desarrollo anatomopatológico es exactamente igual con solo 2 diferencias. Evidentemente el tumor es más pequeño y aparece más deprisa. Pero es la primera vez que se ve la desaparición de estos tumores. Y además, esto sucede sin prácticamente aparecer toxicidad. Solamente aparece una toxicidad, una dermatitis, que además ya la conocen en el mundo clínico, porque, como pueden leer en el título del trabajo, esta estrategia terapéutica combina dos dianas, no una, sino 2. El futuro será combinar 3 o 4, pero por lo menos con 2 un porcentaje de los tumores desaparecen. Y una de estas dianas muy conocida, se lo he mencionado antes, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Contra esta diana molecular ya existen muchos fármacos. El primero fue erlotinib en el año 2004 y cada 2 años pues van saliendo cada vez fármacos nuevos contra esta diana. Pero lo importante, ya digo, por lo que me he atrevido
a comunicárselo a ustedes es porque es la primera vez que un tumor de páncreas no disminuye, sino que desaparece. Entonces, bueno, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro es, ya tenemos fármacos contra el IGR-7, contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico, pero no tenemos fármacos contra la otra diana, que llamamos CRAF. Y desgraciadamente todos los fármacos que se han diseñado hasta ahora para bloquear la actividad, resulta que es una actividad, una enzima que llamamos quinasas, que pone grupos fosfato en otras proteínas, para los que no estén en el mundo de la bioquímica. Ya hay fármacos contra esta actividad y todos ellos han tenido que ser rechazados por tóxicos, porque estos fármacos inhiben a la familia de proteínas RAF, no solamente a CRAF. Luego hay que buscar otras alternativas. Y además tenemos resultados que todavía no estamos en condición de publicar, pero bueno, puedo comentárselos a ustedes, que precisamente esta proteína, esta diana, no funciona en cáncer a través de su actividad quinasa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Afortunadamente, volvemos a lo de siempre, a la investigación. A la investigación, los científicos los químicos médicos han sido muy conscientes de lo que les decía antes, de que la mayor parte de los fármacos no pueden ser farmacológicamente abordados, que no sabemos cómo hacer inhibidores selectivos. Entonces, ¿qué se les ha ocurrido? Se les ha ocurrido destruir las proteínas, no inhibirlas, sino destruirlas. Es más fácil destruir algo que no bloquear una función. ¿Y cómo se destruyen? Bueno, pues gracias, como siempre, a utilizar la propia naturaleza. En nuestra naturaleza, en nuestras células, todos los días destruimos cantidad de proteínas. Tenemos un sistema que llamamos el proteosoma, que toda la proteína que ya queda vieja, que ya deja de funcionar, la tenemos que degradar. Imagínense ustedes si durante 60 o 70 años no destruyéramos nada y fuéramos acumulando proteínas que van dejando de funcionar. Entonces, esto es la terapia o la actividad que mi laboratorio va a intentar poder implementar para encontrar inhibidores específicos de esta diana. Cardona me invite aquí dentro de 5 años y les pueda decir que ya tenemos un fármaco contra CRAF. Muchas gracias por su atención.